Pues vamos a dar comienzo. Bueno, bienvenidos al octavo día del Keres at Home, octavo día de ponencias. 11 días llevamos con la iniciativa en la que cientos ya de vosotros, fisios, habéis participado, y lo primero que tengo que hacer, sin ninguna duda, es daros las gracias a todos por ese recibimiento que habéis tenido y por las ganas inmensas que tenéis de aprender. Así que enhorabuena y gracias a todos vosotros. Para los que no conocéis a Keres Formación es una empresa de formación online que ha modificado el método formativo que tiene la fisioterapia y la sanidad en general, convirtiendo los cursos en un modelo muy interactivo, igualito que un curso presencial, pero desde el salón de vuestra casa, tanto la parte práctica como la teórica, y en un modelo muy dinámico en la que tenéis que estar continuamente participando. Una de las cosas que tiene Keres Formación era facilitar el acceso a la información de calidad a todo el mundo, y es por eso por lo que un grupo grande de gente que nos dedicamos a divulgar ciencia en redes sociales nos hemos juntado para empezar esta iniciativa, para daros formación gratuita durante estos días de confinamiento y de cuarentena. Así que a los que no nos conocíais, pues bienvenidos a todos, y a los que ya estabais, pues continuamos estudiando, ¿de acuerdo? Recordaros a todos que toda presentación se va a subir a la web, se está grabando toda la ponencia y lo subiremos a la web y a YouTube, ¿de acuerdo? Así que no os perderéis no solo esta, sino ninguna de las que hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Y poquita cosa más por mi parte, ahora que Emar se presente, y empezamos con un tema tan apasionante como la gestión de la incertidumbre, chicos. Vale, ¿empiezo? Sí, vale. Pues buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero es daros las gracias porque soy consciente de que hay muchísimas otras cosas que hacer hoy, así que gracias por estar pasando vuestro tiempo escuchándome y espero que podáis aprender y que saquemos herramientas para gestionar la incertidumbre. Yo soy Mar, soy fisioterapeuta y bueno, fui paciente de dolor crónico, entonces profesionalmente me dedico a dos partes, clínica e investigación, pero todo en dolor crónico. Y normalmente quería dejar claro una cosa, normalmente cuando alguien da un seminario, se supone que es porque es experto en el tema, pero yo no soy experta en gestión de la incertidumbre, ¿vale? Ni muchísimo menos, y la primera que tiene que decir que no lo sabe soy yo, ¿vale? Entonces aquí vamos a aprender todos y estaré dispuesta a escuchar vuestras preguntas o vuestras sugerencias o lo que sea para seguir aprendiendo juntos, ¿vale? No esperéis que yo sea aquí la experta y vosotros los que me hacéis caso a mí. Entonces, si no soy experta, ¿qué hago aquí? Pues el tema es que yo cuando trato con pacientes con dolor crónico, lo único que tengo claro, casi siempre todos los días, es que no voy a saber cosas, no voy a saber qué hacer, no voy a saber cómo seguir un tratamiento, no voy a tener incertidumbre sobre muchísimas cosas. Es lo único que tengo seguro, el resto no sé qué pasará. Entonces, un día leyendo, empecé con un paper, con un artículo de incertidumbre y me pareció súper interesante. Entonces hice en Twitter como un hilo visual, que es como me gusta a mí presentar la información, y nada, y lo puse en Twitter. Y el caso es que uno de las cosas que aconseja, como veis aquí, es la necesidad de hablar de la incertidumbre, de pensar en voz alta sobre ella, de comunicarla con compañeros, para establecer una cultura que la acepte y que la abrace, o sea, romper un poco el tabú que tenemos con el no sé. O sea, todos no sabemos cosas, nadie tiene el conocimiento de cualquier tema, todos nos equivocamos, entonces un poco tenemos que dar ejemplo de que expresarla no solo es seguro, sino también es necesario. Así que esta es mi aportación. Cuando me dijeron lo del taller, digo, pues yo quiero hacerlo de esto para que al menos tengamos un tiempo en el que recapacitar o en el que hablar sobre este tema, que no es un tema que se suele hablar muy a menudo. Y también quiero que veáis un poco lo que hay detrás. O sea, no quiero que solo veáis el resultado, sino que seáis conscientes de que todo lo que yo os voy a presentar aquí hoy ha pasado mi filtro personal, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva.
Yo lo que he hecho ha sido leer mucho, escuchar mucho, ver, y he ido organizando la información desde mi punto de vista, Ay, no, hija, muérete. como a mí me ha parecido más correcto, pero por favor, leeros todo lo que os parezca interesante vosotros mismos y juzgadlo vosotros mismos. No os quedéis con lo que yo os dé ni con lo que yo os diga porque, repito, he pasado mi filtro, ¿vale? Entonces, el índice que vamos a seguir, digamos, va a ser este. Yo he decidido la información, organizarla en primero. ¿Por qué me interesa a mí este tema como profesional? ¿Por qué tendría yo que intentar aprender a gestionar la incertidumbre? Y luego, ¿cómo afecta tanto al contexto en el que nos movemos, tanto en el entorno sanitario, como a nivel personal? Y una vez que sepamos cómo nos afecta, ¿cómo podemos actuar? Tanto con nosotros mismos como luego con el paciente en clínica, porque no es simplemente aprender cómo me afecta la incertidumbre y ya directamente se la comunico al paciente, sino que primero nos tenemos que preparar antes de estar cara a cara con el paciente, o al menos eso es como he querido organizarlo. Para empezar, ¿qué tiene que ver la incertidumbre conmigo? O sea, ¿por qué me tengo que preocupar de entender la incertidumbre y saberla gestionar? Pues a ver, la incertidumbre es la sensación de falta de control, de no saber qué hacer o cómo hacerlo. Y eso en fisio, pues ya os repito, yo al menos lo vivo todos los días, ¿vale? Por mucho que solo me dedique a dolor crónico, tanto en investigación como en clínica, da igual, sigo sin saber qué hacer las cosas o cómo hacerlas. Entonces, esa sensación de falta de control, nuestro cerebro muchas veces la interpreta como una amenaza. O sea, vemos la incertidumbre como una amenaza. Y entonces se activa el estado de amenaza, el estado de estrés, ¿vale? Y muchas veces este estrés es desadaptativo, porque luego si la conducta que llevamos a cabo no es adaptativa para el momento, pues al final el estrés se queda en eso, en estrés acumulativo y al final sabemos que el estrés crónico no nos beneficia a ninguno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la buena noticia? Que el cómo pensemos nosotros sobre la incertidumbre, lo que sepamos sobre ella y lo que sintamos y sabiéndola gestionar es media esa respuesta de estrés. O sea, es un factor protector de estrés y además aumenta nuestro bienestar. Y hay un estudio que dice que un punto de estrés por incertidumbre aumenta 0,34, o sea, un tercio de punto de estrés percibido en el trabajo. O sea, tú puedes pensar que estás estresado en tu trabajo y puede que no sea, o sea, tú estás estresado en tu trabajo y puede que no sea ni porque no te guste tu trabajo, ni porque no seas mal profesional, ni porque te esté estresando otra cosa. Puede que simplemente sea la incertidumbre, esa sensación de no saber qué hacer. Entonces yo, al menos desde mi punto de vista, es súper necesario y está claro el por qué hay que saber tolerarla. Vale. Y luego, eso a nivel tuyo. Y si tú te das igual y tu estrés no te preocupa, al menos vamos a pensar en el paciente, porque, a ver, la incertidumbre va a estar ahí siempre, ¿vale? Pero lo que tenemos dos opciones. O la evitamos, intentamos evitarla y nos la vamos a encontrar no hoy, ni mañana, ni la semana que viene, sino a lo mejor dentro de un mes. Pero al final te la vas a encontrar. Entonces, yo prefiero tomar una actitud de exploración, que es también lo que recomienda la literatura, explorar y al final enfrentarte con ella a corto plazo. Porque, total, te la vas a encontrar para que estar perdiendo el tiempo. Y además, me refiero a lo de los pacientes porque cuando tú evitas, se supone que es porque tú piensas que tienes certeza sobre algo, porque estás seguro. Y los estudios dicen que esa sobreconfianza en uno mismo, esa seguridad, cuando realmente no estás viendo que hay incertidumbre, a lo único que lleva es a más errores en el tratamiento. Entonces, si al menos nos importa vuestro estrés, preocuparos por el paciente e intentar cometer los mínimos errores posibles o si los cometéis, que no sea por intentar evitar la incertidumbre. Entonces, esta foto es que me encantó porque es un poco el resumen de la presentación también. Ante la incertidumbre tenemos dos formas de verlo. Obviamente, que son dos caras de la misma moneda. Obviamente está toda la parte emocional,
toda la parte de miedo, de impotencia, de no saber lo que hacer, de pensamientos que te vienen, que es súper importante esa parte, y yo pienso que sobre todo darte cuenta de lo que estás sintiendo, darte cuenta de qué te genera a ti la incertidumbre, pero si nos quedamos ahí, no vamos a solucionar nada, ¿vale? Yo pienso que es necesario sumar la otra parte, la parte práctica, la parte de crear un plan, de prepararte, de buscar estrategias, de buscar herramientas, de probar cosas, y eso va a ser lo que vamos a hacer hoy. O sea, primero, entender qué nos pasa cuando hay incertidumbre, cómo funcionamos bajo la incertidumbre, y luego qué estrategias, sabiendo eso, qué estrategias podemos llevar a cabo. Yo pienso, como he dicho, que son dos caras de una misma moneda y que una sin la otra se quedaría coja, ¿vale? Vamos a empezar con el efecto mariposa. Vale. El efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar un huracán en Nueva York. Vale. ¿Esto qué significa y qué tiene que ver con la incertidumbre? Significa que un sistema caótico y flexible como es el universo es impredecible. O sea, que cualquier acción se pueda llevar a cualquier otra. Y yo esto lo relaciono mucho, a mí me recuerda mucho a nosotros, a las personas y sobre todo a los pacientes. O sea, con los pacientes cualquier acción te puede llevar a múltiples resultados y no sabes cuál de ellos va a ser más, bueno, sabes probabilidades, pero realmente no sabes qué resultado vas a obtener. Entonces, la otra. ¿Tenemos certeza de que si esto lo quitamos, esto no ocurre? Pues yo diría que no, porque aunque esto no esté, hay muchísimos otros factores que no estamos viendo. O sea, estamos estableciendo una relación lineal que realmente no es lineal y hay muchísimas otras cosas que influyen, ¿vale? Esa es la relación con los pacientes. Porque aquí está muy fácil. Si yo viendo esto os digo, tenéis que tomar un camino del que, por ejemplo, depende vuestro futuro profesional, ¿vale? O el A o el B. Pues está claro cuál tomar. Pero el problema es que estamos así. O sea, normalmente tenemos muchos caminos y no sabemos a dónde nos va a llevar los caminos. Entonces ahí es cuando aparece la incertidumbre. Y ante ella tenemos varias opciones. Una, buscar la certeza. Vale, primero, buscar la certeza es imposible. O sea, porque los sucesos en los que nos movemos en salud son no determinísticos, no tienen un resultado determinado, son aleatorios. Entonces, cada vez que hagas algo, aunque lo hagas igual, te puede salir diferente. O sea, nunca vas a tener certeza, precisamente por lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Y además, no solo es malo para el profesional, sino también para el paciente. O sea, hay estudios que dicen que el buscar la certeza con el paciente, y esto lo vemos muchísimo en los pacientes con dolor crónico, lo único que consigue es hacer perder el tiempo tanto al paciente como hacerle perder la esperanza, por el hecho de hacerle 1000 pruebas, muchos test, muchos tratamientos, con tal de encontrar una respuesta. Y es que a lo mejor esa respuesta no podemos llegar o no nos importa tanto llegar a ella. ¿Vale? Eso es una de las cosas que podemos hacer, que esta pues creo que queda un poco claro que no. La otra, aprender a tolerarla. ¿Vale? Pero aprender a tolerarla no es ni resignarse, ni aceptar que existe y ya está, y yo a mi rollo. No. Aprender a tolerarla significa aceptar, por una parte, que está ahí, darte cuenta de que estás en un escenario en el que hay incertidumbre y saber funcionar bajo ella. Para eso están las herramientas, pero te tienes que dar cuenta de que existe y saber funcionar sin que te repercuta negativamente. ¿Vale? Entonces eso sería aprender a tolerarla, que es lo que vamos a aprender. ¿Qué pasa en salud normalmente? Que el paciente nos viene con su historia que es gris. Está llena de matices, llena de su persona, de su vida, y la queremos encasillar o en blanco o en negro, en un intento de buscar la certeza y de darnos seguridad. De, pues si está en blanco, pues ya estamos seguros de que es blanco. Pero esa seguridad realmente es aparente porque estamos sobresimplificando algo que no es simple ni es sencillo.
y cuando la realidad no solo es gris, sino que además es multifactorial y depende de muchísimas otras cosas. Tenemos que ser conscientes que el conocimiento es limitado y que los datos son imperfectos. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, solo puedo ser amateur porque no me va a dar tiempo a hacer otra cosa. O sea, por mucho que estudies, por mucho que te especialices, por mucho que adquieras conocimiento, que adquieras experiencia, práctica, nunca vas a poder tener todo el conocimiento del mundo. Y aunque lo tengas, ¿qué te garantiza que ese conocimiento sea real, que se pueda mantener en el tiempo, que dentro de 20 años no vaya a cambiar? O sea, tenemos que ser conscientes que, y yo sobre todo que estoy en investigación, me di cuenta de que lo que vemos hoy, a lo mejor hace 10 años decían que funcionaba perfectamente para otra cosa totalmente diferente, que hoy hemos visto que pues ya no es así, ¿vale? Y esto, pero yo pienso, yo cuando vi esto, digo, pero esto yo creo que la gente conscientemente no lo hacemos, pero también es que funcionamos así. O sea, el resultado de las decisiones normalmente lo reducimos a o sale bien o me he equivocado, ¿vale? Con los pacientes. Oh, sí, ha salido bien, he tomado una buena decisión o me he equivocado. Y esto lo hacemos por supervivencia, para intentar crear un mundo binario y simplificar las cosas. Llevado al extremo sería, tomo una decisión o vivo o muero, ¿vale? Pero no, no, no lo hacemos conscientemente. Es una toma de decisión usando probabilidades, porque ya hemos dicho que no podemos saber sobre algo que todavía no ha pasado, no vamos a obtener certeza, ¿vale? Por eso yo creo que este proceso que es inconsciente, hay que añadirle una capa de conciencia y al menos saber qué sistema está funcionando. Ojo que ningún sistema es mejor que otro y cada uno tiene su función y sirve para una cosa, pero al menos darnos cuenta de cuál está en cada momento para, por ejemplo, lo normal es que esté funcionando el uno, ¿vale? Que es el intuitivo y el que nos soluciona mucho la vida porque es el piloto automático. Pero delante del paciente y cuando estamos razonando, habría que activar un poco el 2 porque estamos tomando decisiones complejas, ¿vale? Bueno, hasta aquí sería un poco el cómo funciona la incertidumbre y cómo nos afecta a nosotros como personas. Y ahora vamos a empezar a ver qué hacer ante la incertidumbre. Ya empiezan las estrategias y empiezan tanto con nosotros mismos como con el paciente. Entonces, vale, hemos dicho que la certeza es imposible lograrla, y entonces, ¿qué hago? Porque si no puedo estar seguro, nada, recibo al paciente, lo atiendo, lo escucho, lo trato y ya está. Y me espero a que aparezca la incertidumbre. Pues no, porque esperarte que aparezca no te va a servir de nada, porque te va a sorprender. Al final es lo que hemos hablado antes de explorar o evitar. Si la evitamos, nos la vamos a encontrar de frente. Entonces, mejor, y hoy es un buen día para ello, por ejemplo, hacer un poco de introspección, escucharnos a nosotros mismos y pensar las áreas en las que normalmente la sentimos. O si todavía no hemos estado con los pacientes, pues las áreas en las que creemos que la podemos sentir. ¿Cuál puede ser nuestro talón de Aquiles? ¿Cuál puede ser nuestro punto débil? Para esa parte, reforzarla para cuando estemos con el paciente. Porque en la interacción con el paciente a la toma de decisiones del tratamiento influyen muchísimos factores, entre otros estos, ¿vale? Pero hay algunos que vamos a poder saber y otros que no. Por ejemplo, los motivos y los objetivos o las preferencias de los pacientes las vamos a saber, pero el resto, la incertidumbre sobre los datos o la variabilidad biológica, no la vamos a saber, ni la vamos a poder controlar, ni la vamos a poder disminuir. ¿Vale? Entonces, es normal, porque conocéis el principio de incertidumbre, es también de física, pero bueno, yo no posición. Mar, Dime. ¿puedes volver a empezar desde el principio de la diapositiva, por favor? Que has perdido un poquito el audio durante el y esta diapositiva es importante. Por favor. Sí, por supuesto. ¿Se me escucha? Sí, espera, estás teniendo ahí un par de problemillas con el audio.
Mm. A ver, habla ahora. Hola. Bien, perfecto. Bien. Vale, decía que en la interacción con el paciente, desde que interaccionamos con el paciente hasta la toma de decisiones, influyen muchas variables, ¿vale? Va a haber algunas que sepamos, como los motivos, los objetivos, y va a haber otras que no, como los datos o la variabilidad biológica. Pero es que esto es normal y aparece también en física, por ejemplo, que estaba hablando del principio de la incertidumbre. Que imaginaros, por ejemplo, una partícula por aquí moviéndose. El principio de incertidumbre dice que para conocer la posición de la partícula tenemos que renunciar a conocer su velocidad. O sea, si queremos saber dónde se encuentra, tenemos que tener incertidumbre sobre dónde se mueve, o sea, o lo rápido que se mueve. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Pues yo pienso que si tienes claro los motivos y los objetivos, no puedes tener claro todo lo demás, pero ni en esto, ni como hemos visto en física tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Vale, aquí. Lo primero, en las decisiones complejas, paramos, pensamos estrategias y actuamos, ¿vale? Tenemos que empezar por identificar qué tipo de incertidumbre estamos sintiendo, porque hay incertidumbres. ¿Por qué? O sea, el por qué tiene la incertidumbre puede ser por probabilidad, por ambigüedad, porque unos datos digan una cosa y otros datos digan otra, y tú no sabes para dónde tirar, o puede ser por complejidad. También puede ser la incertidumbre sobre qué. O sea, no solo el por qué, sino sobre qué. Puede ser sobre los diagnósticos, los pronósticos, los métodos, la estructura, o también de la persona, o sea, psicosocial o existencial. Y luego, ¿dónde se encuentra esa incertidumbre? ¿Vale? Puede ser tanto del profesional como del paciente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde está esa incertidumbre y por qué y quién la tiene. Lo siguiente, tenemos que parar un poco, como hemos dicho, y hacer nuestras preguntas. Esto es como un checklist, ¿vale? Cuando estemos razonando, pues pensamos, ¿confío en el razonamiento que estoy haciendo? ¿Hay algo que no me cuadra o me estoy dejando llevar por alguna emoción? ¿Estoy pasando algo por alto? ¿O qué es lo peor que podría pasar si me estoy equivocando? ¿O qué otra cosa podría ser? ¿Vale? Asegurarnos y pensar, recapacitar un poco sobre esto. Y luego descartar los que según estos autores son los sesgos más comunes. Ya os digo, esto sería como un checklist de que no estamos cayendo o simplemente no hay opción correcta, ¿vale? Es como con los sistemas de pensamiento. Si estamos cayendo, no pasa nada, pero al menos darnos cuenta. O sea, es como un diagnóstico, nos damos cuenta de qué está pasando con nosotros. Pero sobre los sesgos, os recomiendo escuchar a Eduardo Condevila en el podcast de Rubén, Fisio Podcast, porque lo explica muchísimo mejor y vaya, lo vais a entender súper bien. ¿Vale? Esto yo lo relaciono mucho, me voy a ir a creatividad, yo relaciono todo con todo, a pensar al revés. Esto se usa como estrategia de creatividad. Pensamos, ¿y si esta idea es nefasta? O sea, llevado al razonamiento clínico, ¿y si esto que estoy pensando está mal o me estoy equivocando totalmente? ¿O qué no es lo que busco? ¿O qué pasaría si... Pero sobre todo esta pregunta, ¿qué haríamos para conseguir el resultado opuesto? Y yo esto lo veo súper importante porque yo muchas veces con esto me di cuenta de los errores que podría cometer. Porque tú piensas, eh, tú te pones, estás razonando con el paciente y piensas, yo quiero llegar aquí, ¿vale? A este resultado. Y para esto tendría que tomar este camino. Pero es que para conseguir el resultado opuesto, a lo mejor te das cuenta de que también tendrías que tomar ese camino. O sea, un camino que sea igual. Entonces, te das cuenta de que ese camino te puede llevar tanto a mejor como a peor. Entonces ya, pues, echa un poquito para atrás, piensa de nuevo si hubiera otro camino mejor, porque ahí estás cogiendo el riesgo de que te puede salir bien o te puede salir mal. ¿Vale? Entonces, estas preguntas serían un poco checklist en el razonamiento. Y luego vamos a crear como una red de seguridad y un seguimiento. ¿Y esto por qué? Porque hemos dicho que como estamos explorando,
nos vamos a caer 80 veces. Pero vamos a intentar poner un colchón para que los tortazos que nos demos no solo duelan un poquito menos, sino que, o sea, los profesionales nos los tenemos que pegar para aprender y para seguir mejorando, pero al menos que al paciente le repercuta lo menos negativamente posible. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues creando una red de seguridad que significa que vas a planear, digamos, el próximo paso. Esto se hace con 3 preguntas. Lo primero, yo estoy tomando una decisión. Si tengo razón, ¿qué espero que suceda? ¿Vale? Y luego, si no tengo razón, si me estoy equivocando, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que me estoy equivocando? Y en ambas opciones, luego, ¿qué haré? O sea, tanto si voy bien como si me equivoco, ¿qué haré luego? ¿Vale? Y el seguimiento, que lo que permite es reconducir el tratamiento. No es lo mismo que tú hagas seguimiento día a día con el paciente a que lo hagas de mes a mes. Pues obviamente si has tomado una decisión errónea o que no está yendo bien al paciente, no es lo mismo que el paciente le dure eso un día a que le dure un mes. Obviamente, si se tira un mes haciendo algo que le repercute negativamente, pues mucho peor. Entonces yo el seguimiento lo considero súper importante. Luego, también tenemos que cambiar las preguntas cerradas por abiertas. O sea, no me interesa tanto, y yo en dolor crónico clarísimamente, ¿cuándo se recuperará? Pues no tengo ni idea, pero con ninguno de los pacientes. Y haga lo que haga, y por mucho que pueda saber sobre algo, no lo voy a saber. No, no lo puedo ni intentar el cuándo se va a recuperar, no tengo la bola de cristal. Luego, ¿qué tiene? ¿O cuál es el diagnóstico? Pues es que a lo mejor el diagnóstico, y hablo en mi caso y sobre todo con mis pacientes en dolor crónico, eh, vale, tienen dolor crónico, ya le han puesto la etiqueta o tiene, no sé, la etiqueta que le hayan puesto. Y, o sea, eso no me da mucha información sobre cómo puede evolucionar. Entonces, es mucho más interesante, pienso yo, preguntarnos qué hipótesis podemos barajar, o sea, qué puede pasar aquí. No solo las que a ti se te ocurran primero, sino es que puede haber muchísimas posibilidades y tienes que contemplarlas todas. Y por mucho que las probabilidades sean pequeñas, existe esa posibilidad, ¿vale? Luego, ¿cómo puede evolucionar esta lesión o enfermedad? Pues no solo puede ir a mejor o puede ir a peor, también puede que remita sin tú haber hecho nada o a lo mejor sin depender de ti, o puede que surja una complejidad, una complicación, ¿vale? Y yo esto con mis pacientes lo veo muchísimo porque yo tengo pacientes que, aparte del dolor crónico, han pasado un cáncer o tienen una fibrilación auricular o tienen un EPOC y yo tengo que estar súper pendiente de qué le ha dicho el oncólogo, de qué le ha dicho el cardiólogo, de qué le ha dicho el neumólogo, ¿vale? Porque un paciente te puede en una semana mejorar a nivel de dolor y a la semana siguiente estar ingresado porque le ha dado una crisis de algo que no tiene relación en principio con tu tratamiento, pero es que es el paciente completo a quien tratamos, o sea, no estamos tratando simplemente el dolor crónico, sino es el paciente con toda su historia. Entonces nos tenemos que centrar más en el cómo podría evolucionar o hacia dónde puede ir este paciente. Y luego, ¿por qué le puede estar ocurriendo esto? Y no solo quedarnos en lo que yo crea, o sea, en el por qué pienso yo, sino preguntarle al paciente, oye, ¿tú por qué crees que esto puede estar pasando? Imaginaros que os viene un paciente que de la semana pasada a esta ha mejorado y vosotros pensáis que es porque la semana pasada le dijisteis, me lo voy a inventar, ¿vale? Que andara media hora todos los días y os viene el paciente mejor y decís, ostras, pues mira, he tomado una buena decisión, le ha venido bien al paciente, pero ahora le preguntáis al paciente y os dice, no, si es que fue porque me he ido con mi familia de viaje y entonces ya eso me lo quita todo, ¿vale? O sea, esa información, si no le preguntáis al paciente el por qué ellos creen, esa información no la vais a tener y vais a estar pensando, vais a estar haciendo un razonamiento que a lo mejor no se ajusta a la realidad o a la realidad de ese paciente, ¿vale? Y esto lo relaciono otra vez con la creatividad, porque esto se llama el círculo de oro.
Y el círculo de oro, a la hora de diseñar o de pensar con pensamiento de diseño, lo primero que se pregunta es el por qué, luego el cómo y luego el qué, ¿vale? Entonces empezar por el por qué, pero el qué no se pregunta para qué tiene, o sea, el qué tiene no me interesa mucho, sino qué quiero conseguir y qué queremos los dos, fisio-paciente, conseguir. No tanto es lo que hemos hablado, no la etiqueta, sino qué queremos que este paciente consiga o qué necesidad le podemos resolver o en qué problema podemos ayudarlo, ¿vale? Porque ahí está muy en consonancia con quién es el paciente y cómo va a usar lo que nosotros le digamos o le ayudemos, ¿vale? Aquí entra mucho lo que hablamos siempre de, es que los pacientes no hacen los ejercicios. Bueno, pero tú le has preguntado al paciente, a lo mejor, tú tienes un objetivo, ¿vale? Tú quieres conseguir mejor es una, pero si le preguntas al paciente, que es el que va a usar eso, el que va a ponerlo en práctica, te abre posibilidades que tú no habías pensado, ¿vale? Entonces nos tenemos que adaptar al paciente. Luego, y una vez que sé ya esto, ya la puedo comunicar al paciente, o sea, yo me estoy preparando, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo la comunico al paciente? Pues lo primero, y de hecho habló Álvaro en su ponencia de adherencia, pienso que tenemos que controlar un poco estas herramientas. La escucha es súper importante en los silencios, que los pacientes no estén esperando que nosotros les terminemos la frase. Luego, que respetemos sus miedos, que respetemos sus preocupaciones. Tú no sabes la vida de cada persona, tú no sabes el que la ha llevado ahí, y no sabes los miedos que puede tener y no puedes juzgarlo por tener X miedo, aunque para ti sea una tontería, pero lo tienes que escuchar y lo tienes que validar. Luego, traducir. Traducir, a mí me cambió un poco la perspectiva una paciente que me dijo, esto hablamos de traducir sobre hablar el mismo idioma del paciente, ¿vale? Que por mucho que tú sepas a nivel técnico, a nivel complejo, da igual, al paciente se lo tienes que poner súper claro y súper mascadito. Porque, por ejemplo, este paciente que estoy contando me vino rebotada de muchos sitios y ya le habían hecho educación en dolor. Y en dolor crónico, pues sabéis que es una parte importante del tratamiento. Entonces yo le pregunté y le dije, vale, pues cuéntame a ver lo que te han hecho y si lo has entendido, perfecto. Y si no, pues lo volvemos a recordar o alguna cosa que yo vea que te puede añadir un poquillo más de valor, pues te lo explico. Me dijo, no, sí, bueno, no sé, me contaron una cosa de una neurona, ¿no? Algo así que se comunican o algo, y me pusieron como una resonancia o una radiografía, no sé, que se veía el cerebro. Y yo le dije, vale, pero ¿y eso qué relación tiene con tu dolor? O sea, ¿me puedes explicar qué has entendido tú de la relación de eso con tu dolor? Y no le veía ella la relación, no sabía explicarlo. Entonces, por mucho que los profesionales tengamos súper claro todos esos temas o lo que es una sinapsis o sea para nosotros, nada, para los pacientes a lo mejor es la primera vez que lo ven y tenemos que explicárselo en su idioma y tenemos sobre todo que validar que lo han entendido. Yo siempre conto a mis pacientes, ¿la has entendido? ¿Qué has entendido de esto? A ver, explícamelo tú a mí. O me hacen dibujos. Ah, mira, sí, pues esto, sí, lo que dijimos de las puertas, no sé qué. Ah, vale, porque es súper importante validar que han entendido lo que tú le estabas intentando transmitir. Vale, luego gestionar, pues organizar el tratamiento y enseñar automanejo, preparar para objetivos realistas, no darle falsas esperanzas a los pacientes. Luego, innovar y tolerar la incertidumbre, no solo uno mismo, sino también aprender a enseñarlo al paciente. Innovar no significa probar cualquier cosa cualquier día y en cualquier momento, sino que si tú ves que hay algo que le puede sumar valor al tratamiento, lo intentes introducir en el momento y con el paciente, pienso yo, y en mi opinión, que mejor, o sea, que menos riesgo suponga. O sea, si hay algo que tienes dudas de que vaya a funcionar, no lo uses en el paciente más complejo que tengas, ni en el momento más complicado,
porque probablemente no salga bien y ahí tenemos que intentar disminuir un poco el riesgo. Entonces, si sale bien una vez con algún paciente concreto, pues ya lo vamos probando más veces, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo hacemos con el paciente? Pues a ver, si hay más de una opción de tratamiento, yo me baso muchísimo en toma de decisiones compartidas, ¿vale? Porque por mucho que yo tenga el conocimiento o por mucho que yo tenga experiencia X, la experiencia que a mí me vale es la del paciente en cada momento, porque no hay nadie, yo me río cuando me dicen, no es que tú eres la experta y tú me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. No, o sea, tú eres tu experto, tú eres el experto en tu dolor, tú eres el experto en tu historia, tú eres el experto en saber cómo funciona todos tus pensamientos, cómo reaccionas tú, o sea, tú me vas a poder dar más información a mí que nos sirva para este caso concreto que yo pueda tener a nivel general y transversal. Entonces, siempre toma decisiones compartidas, al menos en dolor crónico yo lo tengo clarísimo. Entonces, si hay más de una opción, el paciente tiene que tener el mismo conocimiento que tú para poder tomar las decisiones teniendo el conocimiento completo. Entonces, se dicen todas las opciones. Se usa un lenguaje fácil, como ya hemos hablado, y luego darnos cuenta también un poco de los sesgos, como hemos dicho en las preguntas de antes, de los sesgos que estamos teniendo cada uno, tanto paciente como profesional. Luego, eso a nivel de toma de decisiones. Y a nivel de dudas, dejar claro que estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, porque los pacientes tienen la información a golpe de clic, o sea, pueden encontrar la información que quieran en cualquier momento y si no se la das tú, o sea, si tú tienes esa información, ¿por qué no se la vas a dar? Si es que ellos lo necesitan, te la están pidiendo y si no se la das tú, van a ir a otro sitio y probablemente pues esa información, porque van a ir a cualquier sitio, esa información si no se la dais vosotros, recomendarles fuentes fiables donde la puedan buscar, porque si no se van a hacer una idea, a lo mejor, que no es la correcta y que lo único que va a hacer es repercutirle negativamente. Entonces, eso, dejar claro que cualquier pregunta que tengan, respondérsela. Y yo muchas veces lo que hago con mis pacientes es que me dicen, he visto, como me vino una vez, he visto un titular que el dolor crónico no existe. Y claro, ella era paciente de dolor crónico, entonces le dije, perfecto, tráemelo el próximo día y lo comentamos. ¿Y qué pasó? Que no se leyó solo el titular para el próximo día, se leyó el artículo completo. Y se dio cuenta, no me lo trajo, porque se dio cuenta de que era lo que nosotros estábamos hablando, pero le habían puesto un titular como muy llamativo para que la gente lo leyera. Entonces, toda la información que vosotros penséis que los pacientes os digan que pueda influir en el tratamiento o que sea contraria a lo que vosotros le estáis diciendo, también nos podemos equivocar. O sea, todos decirle, perfecto, tú tráetelo y lo vemos juntos. Y pueden pasar varias cosas. Puede pasar que sea lo mismo enfocado desde otro punto de vista, que estaría bien porque os daríais cuenta de otra forma de ver las cosas. Puede ser que te estés equivocando, que me esté equivocando y esa información yo no la supiera o yo no la controlara y me viene bien aprender eso. O puede ser que el paciente se dé cuenta de que no tiene relación con lo suyo y que no le afecte en su tratamiento, pero al menos dejar claro que tú estás dispuesto a responder cualquier cosa, tanto para bien como para mal, ¿vale? Escuchar sobre todo sus preocupaciones y explorarlas. O sea, no os quedéis simplemente, si un paciente os viene llorando por el trabajo, no os quedéis simplemente, ha tenido un mal día, porque es que a lo mejor ese trabajo o esa emoción, esa tristeza, os va a repercutir muchísimo en el tratamiento, porque es que tratáis a la persona completa. Y yo he tenido que dejar de tratar pacientes y derivar a psicólogos y a lo mejor no me he dado cuenta de esos detalles, o a lo mejor me he dado cuenta a la tercera sesión de que el problema no era tanto a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel, obviamente estructural, no, pero a nivel físico, ni un problema que yo pudiera resolverle, era un problema muy emocional y un problema en el que estaba, obviamente sabemos que los estímulos influyen en el dolor, pues a esa persona en su casa no le dolía y en el trabajo sí, con lo cual
la derivé porque no se sale de mi campo. Lo que tenía es como una depresión asociada al trabajo y eso le estaba repercutiendo muchísimo en su nivel de dolor. Entonces, no os quedéis simplemente, cuando un paciente os cuente una preocupación, no os quedéis simplemente en, ah, vale, pero yo voy a lo mío. No, o sea, es que, al menos en el dolor crónico, es que influye todo, completamente, tratas a la persona completa. Y luego, obviamente, cuando no sepamos algo, pues no te preocupes que el próximo día, pues lo busco, ¿vale? Y ya veremos que esto muchas veces nos creemos que va en contra de nosotros, pero es al contrario. Aquí un poco, quería generar un poco de debate sobre qué pensáis de comunicarle al paciente que no sabéis algo, ¿vale? Yo he llegado a mi conclusión después de leer los artículos que, bueno, muchos más de los que hay aquí, que si queréis me los podéis pedir, porque hay muchos que he usado para crearme un poco el marco conceptual, el esquema que habéis visto al principio, que no los he metido porque a lo mejor pensaba que no eran importantes, pero sí para crearme la idea completa. Entonces, sobre la comunicación de la incertidumbre hacia el paciente, hay un poco de debate, hay un poco de controversia, ¿vale? Yo he llegado a la conclusión después de leer, pero, repito, es mi filtro, mi visión, de que decir explícitamente, o sea, aceptarla explícitamente, no es muy positivo. O sea, si tú directamente, el paciente te viene con una duda y le dices, no tengo ni idea, no lo sé. Esto hay estudios cualitativos y cuanti que repercute negativamente, ¿vale? En el paciente, en la relación de confianza del fisio profesional. Pero hay muchos otros estudios que dicen y concluyen que la comunicación, o sea, que hay que comunicar la incertidumbre y que hay que aceptarla, o sea, y comunicarla al paciente y ser sincero, ¿vale? Entonces yo, la conclusión a la que he llegado es que no le voy a decir, no lo sé, tal cual, o sea, lo que yo he hecho hoy no se hace. No decirlo explícitamente, pero sí implícitamente. Y ya, ahora vemos cómo, ¿vale? Pero cada uno, repito, esa es la conclusión a la que he llegado yo, pero por favor, leeros vosotros los estudios, si necesitáis más bibliografía, me preguntáis y sacad vuestras propias conclusiones, ¿vale? Estas son las herramientas para comunicar la incertidumbre al paciente implícitamente. O sea, ya hemos visto que explícitamente, pues no muy recomendado, entonces yo he decidido centrarme en la comunicación implícita de la incertidumbre. Ahí las tenéis con sus ejemplos y todo. Obviamente, yo pienso que si queremos una relación de confianza con el paciente, los primeros que tenemos que generar confianza somos nosotros, con lo cual tenemos que ser sinceros con el paciente. Yo entiendo que explícitamente a lo mejor haya pacientes pues, que pierdan la confianza en ti porque se crean que no sabes. Pero yo no me he encontrado todavía ninguno y yo la verdad que muchas veces le he dicho, no lo sé, pero bueno, también puede ocurrir cualquier cosa, pero al menos ser sincero y decirle, por ejemplo, si os viene pidiendo una técnica, que es algo que pasa mucho y que lo he visto en muchos debates en redes y tal, si os viene un paciente pidiendo una técnica que vosotros no pensáis que le pueda beneficiar, intentar hablarlo con él y decirle que, pues ese ejemplo que pone ahí, pues mira, la verdad es que usar X técnica, la técnica que me estás pidiendo en tu situación concreta, yo, mi opinión de profesional es que no es lo mejor. Pero es verdad que es un tema controvertido, que no nos ponemos de acuerdo y que, bueno, que hay varias opciones. O si veis al paciente que tiene miedo, que está preocupado por algo, oye, mira, no te preocupes, es normal que te sientas así, ¿vale? Sobre todo en dolor crónico es súper importante validar los sentimientos de los pacientes, validar lo que están pensando, porque los han tomado por locos tantas veces y no le han hecho caso tantas veces que es lo mínimo, creo yo, que podemos hacer por ellos. O sea, luego ya empezamos el tratamiento, pero lo mínimo, validarlos y hacerles saber que os creéis que lo que os están contando es verdad, ¿vale? Luego, también, en la toma de decisiones, no empujemos al paciente a tener que tomar una decisión. Ya hemos hablado de que es compartida, ¿vale? Pero por mucho que tú a lo mejor como profesional tengas muy claro la decisión que tomarías, cada persona es un mundo y cada circunstancia es diferente. Tenemos que intentar que el paciente decida
lo que cree que sea mejor para él y dejarle claro dos cosas, que no tiene por qué tomar la decisión ahora, ¿vale? Que le podemos dar todo el tiempo que necesite, y la otra, que aunque tome una decisión, esa decisión no tiene que ser para siempre, que en cualquier momento se puede volver a la decisión y tomar otro camino, porque a lo mejor esa opción los pacientes la necesitan también, ¿vale? Y después de esto, los estudios dicen, aunque ya os he dicho el tema de explícita e implícita, que normalmente cuando tú con el paciente consigues crear una relación de confianza, también es porque eres honesto, eres sincero, y cosas como que a priori podrían parecer que nos pueden perjudicar, como, pues mira, déjame que te pregunte, que te consulte eso en libro, bibliografía, lo que necesite, y te respondo el próximo día. O déjame que le pregunte a un compañero que sabe mucho sobre esto. O si quieres puedo derivarte a otro profesional porque veo que esto se me escapa un poco de la mano. Los pacientes no se lo toman como algo malo, ni dejan de confiar en ti por eso. Y no lo digo yo tampoco, lo dice en la literatura, ¿vale? Crea un poco más relación de confianza y compenetración entre fisio-paciente, porque se dan cuenta de que te estás preocupando por ellos y que no te estás intentando aprovechar de que aunque tú no sepas algo, lo vas a seguir teniendo como paciente tuyo, sino que estás buscando su bien, ¿vale? Estás intentando hacer lo máximo que puedes por ellos. Y si no puedes tú, estás buscando a otra gente que pueda, ¿vale? Y esta frase me gusta mucho porque dice, el antídoto contra la incertidumbre no consiste en intentar tener ese sentimiento de control, de yo controlo, sino sobre una situación, en este caso el paciente, sino en el hecho de que somos profesionales entregados, entrenados y entregados las dos, que estamos eso, entregados a la situación, intentando poner todo lo que sabemos o todo lo que está en nuestra mano para la mejora del paciente. Entonces, tendríamos el problema del paciente en el centro y ellos lo saben. Luego, de estas herramientas, quería aclarar que de todas las herramientas que hemos visto, ni todas se van a poder usar siempre, ni van a servir con todos los pacientes, ni las vais a poder usar en todos los contextos, pero al menos que podáis usar alguna o que empecéis a usar alguna y veáis qué tal os va, si concuerda con vosotros, si concuerda con vuestro contexto de trabajo, si concuerda con los pacientes, ¿vale? Esto va a ser muy dependiendo de cada uno. Yo os he intentado dar un poco en mi contexto cómo lo hago yo y cómo desde que empecé a leer sobre incertidumbre y a formarme sobre esto, pues cómo lo voy aplicando, ¿vale? Pero siempre recordando que no vamos a poder ayudar a todos los pacientes. Hagamos lo que hagamos y tengamos la experiencia y el conocimiento sobre lo que sea, no vamos a poder. Y yo creo que este mensaje es súper claro. Yo soy la primera que me lo recuerdo a mí mismo, a mí misma, ¿vale? No voy a poder ayudar a todos los pacientes, por mucho que sepa gestionar la incertidumbre, por mucho conocimiento que llegue a tener sobre dolor crónico, mucha experiencia, no voy a poder. Así que con esto quería terminar un poco, no quiero daros mucho más la brasa. Espero que con las herramientas que tenéis podáis empezar a ponerlo en práctica. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, espero que si cualquier cosa que pongáis en práctica o lo que sea, decírmelo, que así aprendemos todo, que os recuerdo que yo soy la primera que está aprendiendo aquí, ¿vale? Así que nada, me quedo a la espera de vuestras preguntas y listo. Espectacular, Mar. Muchísimas gracias. A vosotros. Considero que es extremadamente importante la ponencia que has hecho hoy, atreverse a hablar de esto, que seremos todos los buenos técnicos que queramos, podemos tener todo el aprendizaje que queramos en cuanto a nuestra carrera, en cuanto a nuestra profesión, pero muchas veces se nos olvida que el ego del sanitario existe, esa capacidad que tenemos todos de pensar de que somos capaces de curar a todos los que los demás no han curado. Y es que no tenemos en cuenta ni el contexto, ni las características del paciente, ni nuestros propios conocimientos en muchos de los casos.
Esto es extremadamente necesario porque nos podemos encontrar con pacientes que tengan una red flag oculta y por nuestra cabezonería les sigamos tratando sin ningún tipo vamos, de problema en cuanto a pienso que se lo voy a solucionar, pienso que se lo voy a solucionar y le hago todas mis técnicas y luego está siendo, como me pasó con un paciente hace poco, que era una angina de esfuerzo, me vino con un dolor de hombro y llevaba 17 fisios. Es que hay que saber a qué especialista tienes que derivar, tienes que saber cuáles son tus limitaciones, tienes que hacer ver al paciente que no somos dioses, ni mucho menos. Así que enhorabuena, Mar, una ponencia para mí espectacular y muy, muy necesaria. Muchas gracias. Cualquier pregunta, no veo el chat, ¿vale? Entonces, Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Y yo te voy diciendo, pues vamos a hacer unas 10 preguntas, ¿ok? Y yo te perfecto. voy diciendo más o menos pues las que van saliendo, ¿vale? Vale. Muy bien. Te preguntan que si has hecho alguna formación concreta en dolor crónico. No. Formación oficial desde que salí de la carrera, no he hecho ninguna. El tema es que, bueno, yo fui paciente y aprendí mucho sobre mí. Obviamente lo que yo aprendí sobre mí no se puede extrapolar al resto de pacientes, pero me dio un poco la confianza. Bueno, y yo no encontré nadie en ese momento que me pudiera ayudar como profesional. Entonces me dio un poco la confianza de saber que en ese momento yo pensaba que era la única y cuando me empecé a interesar más por el tema me di cuenta de que hay muchísima gente y cada vez más. Y simplemente, aparte de mi experiencia, que ya os digo que es simplemente el principio, porque eso no se puede extrapolar a los pacientes que yo trato ahora, pero escuchar a los pacientes, aprender de ellos, de lo que te cuentan, de sus experiencias, de los fallos, y leer mucho por tu cuenta, probar cosas por tu cuenta. Estoy un poquito saturadita. Un poco saturada. Vamos, puedes continuar. Nada, eso, que no he hecho ninguna formación, soy consciente de que hay formaciones, pero es que no puedo recomendar ninguna porque yo no la he hecho y no las conozco. Entonces, simplemente eso, deciros que, hombre, las formaciones obviamente se supone que te van a simplificar el trabajo, que de tú leerte todo lo que hay, ponerlo en práctica y tal, pero al final el conocimiento que te den lo vas a tener que aplicar en tu contexto y en tu forma. Así que, bueno, a mí lo que me sirve es estar investigando y en clínica sobre lo mismo. Bien, perfecto. Te preguntan ¿qué recomendarías hacer cuando utilizas varios métodos o técnicas con un paciente técnicas que tienen mucha evidencia científica y siguen sin acabar funcionando con los pacientes? Cuando has probado varias cosas y no funciona ninguna. Sí, cuando has probado varias cosas que tienen mucha evidencia científica y acaba y no funciona, no tiene ninguna repercusión sobre él. También me ha pasado y tuve que parar el tratamiento y decirle al paciente que esa sesión íbamos a hablar. O sea, nos sentamos en la mesa, las dos, y nada, le pregunté, mira, estoy detectando esto, yo por mi parte estoy intentando hacer todo lo que puedo y veo que no estamos avanzando, que no... ¿Hay algo o qué piensas tú que puede no estar funcionando aquí o qué piensas tú que puede estar fallando o en qué nos estamos equivocando o qué sospecha tienes del tema? Por eso digo que lo de las decisiones compartidas y que del paciente se aprende muchísimo. Y en ese caso fue el caso que os he contado de que luego la terminé derivando al psicólogo. Porque por mucho que yo hiciera, por mucho que los tratamientos que yo estuviera aplicando estuvieran basados en la evidencia científica o lo que queráis, se salía de mi competencia, se salía de mi... Y probablemente si no me hubiese parado a hablar con esa paciente, la hubiese tenido, pues, no sé, 4 o 5 sesiones hasta que se hubiese hartado, pero ¿de qué me sirve a mí eso si no le estoy mejorando nada o si no estamos avanzando? Por eso es importante lo que he dicho del seguimiento. Yo le hago muchísimo seguimiento
Y si veo que algo no está funcionando, los paro y hablo con ellos, que sea el paciente el que te dé la respuesta. Aquí es donde yo quería incidir también que muchas veces el paciente no es nuestro. O sea, como bien ha explicado Omar, puede que no sea de nuestra competencia, pero aunque incluso fuese de nuestra competencia, no es la tipología de paciente a lo mejor que nosotros vamos a poder solucionar. No pasa absolutamente nada por decirlo. Si no es de nuestra competencia, se le deriva. En el momento que nosotros tengamos una señal que puede irse por algo que le esté complicando, ya sea una bandera amarilla hacia un psicólogo o una bandera roja hacia un profesional sanitario que sea capaz de solucionarla o diagnosticarla, hay en muchas ocasiones un compañero tuyo de la clínica, un compañero tuyo de la mutua, un compañero tuyo del hospital va a tratarlo mejor que tú porque tenga más confianza con ese tipo de pacientes, porque se le dé mejor, porque... Y no pasa absolutamente nada. O sea, nosotros somos muy buenos en los pacientes que nosotros podemos curar, igual que los demás compañeros son muy buenos en los pacientes que ellos pueden curar. Y no pasa absolutamente nada por compartir un paciente o derivarlo o simplemente pedirle una opinión, como bien explicaba en la presentación. Te preguntan que si puedes explicar de nuevo la analogía de efecto mariposa. Sí, claro. Sigo compartiendo pantalla, ¿no? ¿Se ve? Voy a Sí, ponerla. A ver, vuelvo para atrás, que esta es la última. Vale. El tema de la mariposa es que aquí en esta presentación he unido cosas que aparentemente no tienen relación, pero a mí me gusta hacer eso un poco, relaciones forzosas. Y el tema es que el efecto mariposa viene de la teoría del caos y dice que el aleteo de una mariposa puede provocar, eso en una punta del mundo, puede provocar un huracán en la otra. De esto proviene también la frase de que pequeños cambios pueden dar lugar a grandes resultados, ¿vale? Es como que cualquier cambio puede generar cualquier resultado. Entonces, yo esto lo relaciono con el paciente porque se refiere a que en un sistema caótico y flexible como es el universo, es impredecible. Y a mí es que me recuerda mucho a nosotros como personas y a los pacientes, a la historia de los pacientes más. O sea, somos sistemas caóticos, flexibles y por tanto impredecibles. Es un poco para dejar claro que no intentemos buscar la certeza, pero no solo en clínica con el paciente, sino a nivel mundial. O sea, es una teoría general para todo en la vida. Eso quería empezar un poco con eso para dejar claro lo difícil que sería encontrar la certeza. Porque parando la mariposa, tú no tienes certeza de que el huracán no se produzca. Porque hay tantas cosas que influyen ahí que no vas a poder, que porque quites una, no vas a poder cambiar el resultado. O sea, puede que cambies el resultado, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿hacia donde tú quieres o al contrario? Porque hay muchísimos otros factores ahí. Y esa es la analogía que quería hacer con los pacientes. perfecto. Te preguntan si, en tu experiencia, crees que pacientes con dolor crónico tienen muchas probabilidades de recuperarse en cierta totalidad. Yo pienso que sí. A lo mejor, si no en su totalidad, sí hay mucho margen de mejora, pienso yo. O sea, tú no le puedes decir nunca a un paciente a lo mejor que se va a recuperar por completo, que su dolor va a desaparecer para toda la vida, porque volvemos a decirlo, no podemos tener certeza sobre algo que todavía no ha pasado, pero hablamos de probabilidades y tanto la investigación como la clínica eh, van un poco en esa línea del que sí se puede mejorar la calidad de vida del paciente, sí se puede, hay muchísimo margen de mejora y no nos centremos solo en el dolor, sino ahí entra mucho la autoeficacia y todo, que es nuestra línea de investigación en dolor crónico, entran muchísimos factores que a lo mejor el paciente lo que le importa no es tanto el dolor a nivel de número, o sea, no quiere que su dolor pase de un 8 a un 6, sino que pueda hacer cosas que ahora mismo su dolor le impide hacer. Y yo pienso, y esto es intuición mía, o al menos no lo he leído todavía, o estamos investigando a nivel de investigación qué va primero, o a lo mejor no va nada primero,
pero yo pienso que va antes un poco la función que el dolor. Yo al menos en mis pacientes, hasta ahora, lo que veo es que cuando mejoran en las cosas que hacen, cuando consiguen hacer más cosas, cuando consiguen ser más funcionales, después es cuando ya les mejora el dolor. O sea, primero se tienen que centrar en conseguir hacer las cosas que hasta ahora no podían. Y luego eso repercute en el dolor. Es lo que yo me he encontrado hasta ahora. Sí, exacto. Yo aquí, bueno, poco más tengo que añadir. Yo también trabajo sobre todo con pacientes con dolor crónico y yo destacaría dos partes muy claras, a lo mejor dentro de los tratamientos en este tipo de pacientes, que es plantearles objetivos y retos a sí mismo, y en el momento que ven que son capaces de superarlos o de hacer cosas que antes creía que no podían hacer, es cuando empiezan a mejorar de manera exponencial. Y la otra vía es el trabajo inter o transdisciplinar con otros especialistas, sobre todo para conseguir la mejora total, porque en pacientes con dolor de cabeza, dolor crónico o problemas de ATM, generalmente si no se trabajan de manera muy transdisciplinar, es muy difícil recuperar todo esto. Muchas veces el factor psicosocial que tiene ha sido el catastrofismo o la ansiedad de su propio dolor lo que ha ido haciendo que vaya empeorando. Entonces, simplemente con objetivos o con retos van mejorando ellos solos. Pero en otros muchos casos, una ayuda de un profesional externo puede tener la clave para poder solucionar este tipo de pacientes. Bien. ¿Cómo gestionar esa primera cita con un paciente nuevo? Por ejemplo, con pacientes tipo, quiero tirarme en la camilla, pero ya. Salió el tema en el congreso y lo estuve hablando con Raquel, con Cristina, con Adri. Yo en eso tengo un sesgo brutal, que es que a mí los pacientes me vienen ya rebotados de 80.000 sitios y le han hecho 20.000 cosas y por supuesto terapia manual o algo que sea tirarse a la camilla, ¿vale? Entonces ya me vienen sin buscar eso y ya me vienen sabiendo que eso a lo mejor en su caso pues no les ha servido porque ya se lo han hecho, porque ya, entonces yo es verdad que en eso no me pasa, pero porque estoy muy especializada en algo muy concreto y la verdad es que no sé cómo abordarlo. También es verdad que yo pienso, es lo que he dicho antes, primero, no todos los pacientes van a ser para ti, va a haber pacientes que porque no conectéis a nivel, yo pienso que también la conexión a nivel personal es importante. Hay que separar lo personal de lo profesional, pero tienes que conectar un poco con el paciente también a nivel personal. Y si esa persona no tiene flexibilidad cognitiva o va buscando algo muy concreto, pues decirle simplemente, mira, pues si tienes súper claro que eso es lo que a ti te va a venir bien, pues también pienso una cosa, si el paciente cree que eso es lo que le va a curar, da igual lo que tú le hagas, que si no es eso, probablemente no se cure porque está buscando eso. ¿Vale? Entonces, pero yo lo primero que hago también, yo no sé las expectativas que tienen antes de empezar conmigo. Lo que sé es que yo lo primero que hago es sentarme con ellos en una mesa. La camilla ni la tengo abierta, con lo cual esa posibilidad no existe. Esa posibilidad cuando están conmigo no existe. Si luego en sesiones posteriores necesito abrirla, la abro, pero que ellos sepan que no los voy a abordar a nivel de camilla. Y lo dejo claro desde la primera sesión, de forma implícita y explícita. Ahí sí, las dos. Dejo la camilla guardada, plegadita, y también se lo digo, ¿vale? Le explico que la educación, empezaremos con educación y se lo explico todo. Pero ya os digo que tengo ahí un sesgo muy grande de que esos pacientes no me ha venido ninguno todavía. A mí por desgracia, sí me vienen, aún tratando el tipo de paciente que trato. Me han tocado 2 o 3 de estos de, no, a mí masaje, no, hablar no. Al final, a mí me gusta comparar los tratamientos o las primeras sesiones como un baile, en el que se está llevando ahora mucho cada vez más especialización, cada vez más formación dentro de la fisioterapia y parece que tenemos que ser cada vez más autoritarios con los pacientes porque soy yo el que sé y ya está. Pero no es
no es cómo tienes que abordar a un paciente, porque entran muchísimo las expectativas que tenga el paciente en tu tratamiento para que el tratamiento sea efectivo. Entonces, te tienes que amoldar un poquito a él, tienes como que bailar, tú tienes que conseguir que él te vaya soltando la información mientras le estás dando lo que te está pidiendo. Entonces, de esta manera, ve, coño, esto es algo muy distinto y a la vez me hace lo que necesito. Y al final le vas diciendo, y ahora, vale, yo te voy a dar tu masajito, tal, necesitas esto, pero luego al final vamos a hacer 10 minutos de ejercicio, pero que me tienes que hacer todos los días. Ah, pues yo no lo suelo hacer. Digo, pues conmigo los vas a hacer, porque si no, X. Y así te vas amoldando y también mucho a su personalidad, intentarte amoldar o bailar con el paciente. Es un consejillo. Te voy a hacer una pregunta muy concreta, y tan concreta. Te hablan que cuando gestionamos un SUDEC, Sí. dice mover la articulación, doy por hecho que pues SUDEC, miembro superior o miembro inferior, vamos a poner una muñeca, por ejemplo. Cuando no puede mover la articulación y cuando el dolor es muy intenso, ¿cómo lo gestionas? ¿O cómo lo afrontas? Vale, pues yo es que estoy muy especializada, ya os digo que en eso estoy súper secada. Yo, dolor crónico y sobre todo lumbar, y, porque es lo que más trato. Los SUDES que traté fue cuando estaba todavía de prácticas en la carrera y me mejoraron mucho empezando con terapia de espejo, con la otra mano, o sea, muchísimo. El cambio fue brutal, pero ya os digo que no tengo experiencia en ese tipo de, de paciente y lo que os diga pues no va a servir mucho. Lo siento. Como el SUDEC es una hiperactividad del sistema nervioso simpático, la educación en este tipo de pacientes suele ser la hostia, suele funcionar bastante bien, sobre todo en la primera sesión. Y luego técnicas o sea, luego está la imaginería motora graduada, los ejercicios que son de lateralidad van bastante bien al principio. Además, para perder la percepción de que tienes que estar tocando. ¿Cómo respondes cuando un paciente te pregunta cuánto tiempo le va a durar el dolor si realmente no se sabe? Pues como he dicho, con la verdad. O sea, les explico que no lo podemos saber con seguridad porque depende muchísimo de cada paciente, pero yo les explico con una metáfora de una hucha, ¿vale? Yo les digo, tenemos una hucha, imaginaros que estáis ahorrando para un viaje y cualquier cosa que hagamos, o sea, cuando se llene la hucha, vas a mejorar y tu dolor ya hemos dicho que a lo mejor no se quita por completo, pero sí va a disminuir y vas a poder hacer vida normal. Entonces, yo les digo, todo lo que hagamos, tú piensas que estás metiendo monedas en la hucha. O sea, no sabemos cuándo se va a llenar. No lo sabemos porque no sabemos cómo de grande es, ¿vale? Pero todo lo que vayamos haciendo son pasitos y son monedas que van llenando la hucha. Y tú piensas que probablemente estamos haciendo algo que no te haga mejorar de aquí a la semana que viene. O sea, no vamos a ver los resultados a corto plazo a lo mejor, pero seguimos echando monedas en la hucha y al final cuando la hucha se llene, esto estará solucionado. Y es la metáfora que yo suelo usarles para explicarles que no se centren tanto en el cuándo, sino en el hoy. ¿En qué puedes hacer hoy para mejorar? Y eso. Y Perfecto. obviamente, mira, ya estoy viendo el chat. Ahí. Dice la segunda parte, ¿cómo hacer que esa incertidumbre no perjudique la adherencia? Pues como he dicho, los estudios lo dicen. Mientras tú no expliques, o sea, compartas la incertidumbre de forma explícita, el paciente eso no se lo toma como que estás echando balones fuera o que no tienes ni idea, se lo toma como que te estás preocupando por él pero y además los pacientes suelen confiar en el profesional. Bueno, en dolor crónico normalmente son súper desconfiados al principio porque han visto muchos profesionales, pero yo lo que hago es eso, es ser sincera con ellos en todo momento y yo pienso que se dan cuenta cuando eres sincero y confían más en ti porque saben, es lo que hemos hablado, saben que estás mirando por ellos, que no están mirando por ti, no le estás asegurando algo que no es verdad, no le estás diciendo, tú no te preocupes
que de aquí a 2 semanas tú estás curado. No, eso sería engañarlos. Y a lo mejor, y pacientes míos me lo han dicho, que se lo han hecho y cuando han pasado las 2 semanas y han visto, eso es crear falsas expectativas, han visto que no se solucionaba, adiós. O sea, ya no es que dejen de confiar en ti, es que cambian de profesional. Y yo ya os digo, me sirve, me funciona bien, pero ya probadlo vosotros, el comunicar la incertidumbre y la toma de decisiones compartidas. Y no perjudica para nada la adherencia, al contrario. Muy bien. En neuroeducación abordas igual un paciente con más componente nociceptivo que un paciente con más componente neuropático. Vale. No, normalmente la educación la intento personalizar al máximo. Y bueno, de la primera sesión yo la hago completa, que soy consciente de que hay muchos compañeros que no pueden hacerla por el contexto, por eso digo que yo en mi clínica encima trabajo sola, estoy súper sesgada en eso porque hago lo que yo quiero y como yo quiero. O sea, mi primera sesión es entera de entrevista y de exploración, con lo cual me llevo muchísima información sobre la que pensar, muchísima información no solo sobre el dolor del paciente, sino sobre la vida del paciente porque a mí me interesa muchísimo eso, todas las partes que a lo mejor a priori no se relacionan con el dolor, pero que luego sí tienen mucha relación, ¿no? Aunque valga la redundancia, mucha relación. Entonces, eh, la educación la intento, yo me empapo los casos de mis pacientes al 200%, porque así la educación se las doy con sus ejemplos. O sea, siempre, sí, no es lo mismo hablar con una mujer que trabaje de funcionaria, para mí, dándole educación, que, que con un psicólogo. No es lo mismo. O sea, yo intento adaptarme al idioma de cada uno, ¿vale? Y al contexto de cada uno y ponerle casos y ejemplos de cada uno, tanto para el dolor como para todo lo demás, porque yo en educación no abordo solo el tema neurofisiológico, sino también un poco todo lo relacionado con las creencias, cómo influyen los pensamientos, la atención, todo eso. Entonces, yo recomendaría empaparos los casos de los pacientes a todo lo que podáis, porque eso os va a dar muchísima información que vais a poder utilizar con ellos, que ellos van a sentir que es personalizada. Tú tienes que tener el esquema en la cabeza de todo, pero cada paciente le vas a tener que contar un poco lo que ellos necesiten. No es igual de inútil contar la información que ellos no se identifican con ella que dejar de contar la información que puede serle útil porque no te has enterado que eso concuerda con ellos. Entonces, esa es mi recomendación, que os empapéis los casos de los pacientes, todo lo que podáis, y les preguntéis muchísimo, y que ellos os den las respuestas. Hay una pregunta bastante interesante de Hernán que te dice que sabes que tienes que derivar a un paciente porque desde la fisioterapia no somos capaces de solucionarlo y sabes que el problema lo tiene que solucionar un psicólogo o un médico. Pero por experiencias previas, cuando vuelvan de estos profesionales es muy probable que vuelvan con falsas creencias, kinesiofobia, etc. ¿Crees que es más conveniente que siga con nosotros o derivar y arriesgar a que pase lo otro? Pues yo diría que ninguna de las dos. Eso es. A ver, yo no recomendaría que siguiera conmigo si fuera mi paciente, es lo que he dicho. Yo en el momento en el que veo que ese paciente o ese contexto se escapa de mi competencia, o incluso no de mi competencia como fisio, sino de mi competencia como profesional. Es que no lo puedo saber todo. Incluso yo los casos agudos los derivo, porque yo estoy especializada en dolor crónico y sé que los agudos los pueden tratar muchísimo mejor que yo muchos otros compañeros. Entonces no me interesa hacerle perder el tiempo al paciente. Me interesa que ese paciente aproveche al máximo el tiempo que tiene y las sesiones que no solo va a vivir, sino que va a pagar. O sea, no me interesa que me esté pagando a mí. Repito que estoy muy centrada porque yo trabajo como yo quiero y soy mi propia jefa, que hay compañeros que necesitarán el dinero, pero yo lo derivaría
Y si el problema es que tú piensas que si van a un médico o van a un psicólogo, van a volver con nocebos, entiendo, ¿no? Con información que no repercuta de buena forma en el tratamiento, buscaría un médico o un psicólogo de confianza. Si no conoces a nadie, búscalo. O sea, pregúntale, busca algún psicólogo que aunque no lo conozcas, habla con él, intenta explicarle el caso, establece conexiones con otros profesionales que te puedan ayudar y que tú tengas confianza, que tú sepas que cuando le deriven los pacientes no va a pasar eso o van un poco en la misma línea que tú o incluso puedas crear equipo en un futuro con ellos. A mí me pasó una cosa que la expliqué en el grupo de Keres, que yo hice el mejor fichaje porque a mí uno de mis pacientes era psicólogo y cuando terminó el tratamiento y se recuperó del dolor crónico, él es mi psicólogo ahora de referencia en el dolor crónico, porque nadie mejor que él sabe, obviamente cada caso es distinto, pero nadie mejor que él sabe por lo que puede pasar un paciente o por lo que puede estar pasando, no solo por ser psicólogo, sino también por haber pasado por el proceso y porque me conoce a mí como profesional también. Entonces, buscaros gente de referencia a la que le podáis mandar vuestros casos y sepáis que no van a perjudicar o no van a perjudicar al paciente. Pero tampoco me lo quedaría yo porque pienso que no sale de mi competencia y que solo estaría haciendo perder el tiempo al paciente, en mi opinión. Perfecto. La respuesta de la hostia. ¿Cómo le explicas al paciente el dolor crónico para que entienda lo que ocurre y eliminar su incertidumbre sobre lo que le pasa? Vídeos, dibujos, información. Sí, yo sobre todo, como ya habéis visto, me gusta la información, me encanta presentarla de forma visual. Es mi hobby, o sea, me flipa. Yo soy malísima escribiendo, pero presentándola de forma visual, como es lo que me sirve a mí, pues lo uso un poco para en general. Además que visualmente se ha visto que es como mejor retenemos información y como mejor aprendemos. Entonces, yo siempre, de forma visual, cuando doy educación y explicándolo yo, pidiendo el feedback del paciente en todo momento. O sea, es muy raro que pase una diapositiva sin haberle preguntado al paciente, a ver, cuéntamelo tú. ¿Qué has entendido de esto? ¿O cómo lo has interpretado tú? ¿O cómo crees que esto se relaciona con lo que tú me estás contando? Y muchas veces ellos te dicen, pues espérate, ahora que lo estoy pensando, ¿eso será por lo que a mí me pasa tal cosa? ¿O eso tendrá relación? Te cuentan, ellos relacionan, si tú le pones ejemplos sobre todo y metáforas o sea, que concuerden con su historia, por lo que he dicho de que me estudio los casos de los pacientes al dedillo, porque le genera como un clic y dicen, ay, eso me recuerda que esto podría ser por lo que a mí me pasa otra cosa, y ahí ya te están dando otra información que tú no sabías, pero que gracias a saberte su caso le has conseguido eso, que resuene, que les resuene a ellos con su caso. Entonces ahí es un poco, yo pienso que cada uno, no sé, tiene que crear la estrategia que mejor les sirva, pero pienso que los pacientes tenemos que entender, o sea, vosotros de lo que os he dado aquí, os vais a acordar de un 20% mañana. Los pacientes igual, y sobre todo si no hablamos su idioma. Entonces, pienso que es súper importante información visual, repetición, feedback y darle casos suyos de su vida en educación. Perfecto. Y la última pregunta que vamos a hacer. ¿Qué estrategias terapéuticas usas en pacientes hipervigilantes? Vale, pues los pacientes hipervigilantes para mí son los más complicados. ¿Vale? Y mira que nos dedicamos a eso en nuestra línea de investigación es sobre eso. Pero yo creo que precisamente por este tema, porque es muy difícil de conseguir que se centren en otra cosa que no sea su dolor y cuánto dolor tienen y si le ha aumentado y si le ha disminuido y si le da tal.
también los he tenido, por eso digo que para mí son los más complicados. Estrategias que yo he usado, lo primero, jugar con la atención, explicarles, a educación, ¿vale? Explicarles cómo la atención influye en su dolor y cómo esa hipervigilancia puede estar repercutiéndole negativamente. Se lo explicas, le dices el por qué está pasando esto, la ciencia que hay detrás, le pones ejemplos, se lo pones visualmente. Otra cosa que hago es provocarlos, o sea, le hago un reto, ¿vale? Y le digo, hoy durante 1 hora vas a estar, o durante 15 minutos vas a estar los 15 minutos pensando en tu dolor, dándole vuelta al dolor y pensando todo el rato en tu dolor. ¿Qué pasa? Que les aumenta el dolor, ¿vale? Pero ¿para qué me sirve? Para que se den cuenta de lo importante que es la atención, cómo les repercute a nivel de dolor. Y entonces cuando se dan cuenta, no es lo mismo que yo se lo diga, a que ellos se den cuenta. Entonces cuando se dan cuenta, dicen, ostras, pues entonces ya tengo que cambiar esto. No lo empiezan a cambiar, pero ya lo empiezan ya se dan cuenta. Y ese es el primer paso para hacer un cambio, el darte cuenta, igual que con la incertidumbre. Primero tenemos que saber qué nos está pasando y después ya cogemos estrategias. Por eso yo lo que uso es darles que ellos provocarles, que ellos se den cuenta de cómo les está provocando esa hipervigilancia más dolor, y luego jugar con el foco externo, foco interno, intentar buscar estrategias de distracción. Sobre eso hay muy buenos posts de Aurora, de Álvaro en Instagram, y, y explicarles eso, educarles y jugar un poco con el foco. Y no sé si se me queda algo. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. A ver si ahora. Este tipo de pacientes, además los hipervigilantes, no sé tu experiencia clínica, pero es gente que suele tener a nivel psicológico un poquito de, no un trastorno obsesivo compulsivo, pero sí una ansiedad parecida con respecto a su patología. Entonces, como bien explicado Mar, el despistarles, el sacarles el foco de cada vez que haces un ejercicio o que vayas a hacer algo, cambiárselo. Si le duele al sentarse en una silla, pues se va a sentar en una pelota. Si vas a hacer una marcha lateral, pues se le explicas que vaya a coger, le vas tirando X objeto y que te lo vaya pasando. Sacarle el foco un poquito de ahí. Te pregunta, ¿pero esto por qué? Pues porque así es el ejercicio. Simplemente. Entonces, sacarle un poquito de su bucle es lo que generalmente mejor le va a venir. Pero es gente que necesita mucha información. Yo tengo ahora un paciente de estos y, joder, me ha hecho aprender porque necesita muchísima información y se la tienes que dar. Otra estrategia que usé con esto que os digo, que conseguí que se dieran cuenta de cómo la atención influía en su dolor, después de darse cuenta, claro, tienes que hacer algo para cambiarlo, lo que hemos dicho, las dos caras de la moneda. Entonces, lo que hicimos, tomamos la decisión juntas, ¿vale? Con esta paciente, fue crear un diario. O sea, hice el foco externo, pero a nivel 24 horas. Creamos un diario de cosas, no se iba a centrar, o sea, iba a estar pendiente de su proceso, ¿vale? Pero no del dolor. Iba a estar pendiente de las cosas que había podido hacer cada día. De esa forma, conseguí que el paciente siguiera pensando todo el día, al ser hipervigilante, está siempre pendiente de a ver qué hago, a ver si me duele, a ver si tal. Entonces conseguí que siguiera pensando en su dolor, con lo cual no tenía el gusanillo de, ay, no he pensado o no tal, o no se sentían culpables, porque muchas veces también estos pacientes lo que les pasa es que piensan que si no están todo el día vigilando su dolor, es que se han resignado. A que también me lo he encontrado, que se han resignado a que eso va a ser así para siempre, y es como que necesitan reafirmarse que ellos quieren curarse y que ellos quieren, porque más que el paciente no se quiere curar nadie. Entonces, no es que ellos quieran ser hipervigilantes, pero tienen tanta obsesión por curarse que al final le termina repercutiendo a mal. Entonces, esa otra estrategia que usé, usar el foco externo a nivel continuo, no solo en la sesión, en cuando están conmigo, sino también fuera, para que se centren más en lo que pueden hacer que en el dolor.
Otra estrategia que utilizo yo en pacientes hipervigilantes, un paciente hipervigilante es porque está continuamente vigilando las características de su dolor, sobre todo, y todo su proceso neurofisiológico que le está ocurriendo en su rodilla, ¿no? Entonces, o en su rodilla, bueno, en su rodilla porque soy paciente de dolor crónico. Entonces, aprovechar, no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, pero es una muy buena estrategia y a mí me funciona bastante bien con los pacientes, que es hacer que sean hipervigilantes en otra cosa que no sea su proceso neurofisiológico. Entonces, le echo la culpa, por ejemplo, este es el único caso en el que se debe de hacer esto. Esto insisto mucho, ¿eh? Pero si tú vas a la biomecánica de un ejercicio, por ejemplo, una sentadilla, sí, bueno, no, normal, tal, es que los pies un poquito hacia afuera, X, o sea, te lo inventas, máximo. Dices, no, es que ábreme un poquito más las piernas, tal, no sé qué. Se empiezan a centrar más en cómo tienen que hacer el ejercicio, en si les está doliendo ese ejercicio. Te mandan los vídeos, los mismos vídeos que te mandaban antes de me duele aquí, tal, no sé qué, son ahora, es que no sé si lo estoy haciendo bien, tal, no sé qué. ¡Hala! Perfecto. Ahí le has despistado por completo de tu dolor. Es una estrategia que os puede servir. Es extrapolar esa hipervigilancia a otro componente. Muy bien, y poquita cosa más. Todas las dudas que tengáis extra y que os interesen muchísimo sobre toda la ponencia que ha dado Mar, podéis consultarla a ella directamente por Instagram o por Twitter en las dos cuentas que os he dejado en el chat. ¿De acuerdo? Mar Flores Cortés en Twitter y Mar Flores Fisio en Instagram. Simplemente volverte a dar las gracias, Mar. La ponencia ha sido... Gracias a vosotros, de verdad, por escucharme. Yo creo que les ha encantado a todos. Hemos tenido un pico de más de 300 personas y ya tenemos casi 100 aquí en las preguntas y las respuestas, así que espectacular. Y nada, chicos, continuamos mañana con el Keres at Home. Ahora subiré a redes sociales quién es el que toca mañana. Y recordaros a todos lo del congreso online que estamos organizando para el sábado 4 de julio. Os pasaremos toda la información porque estamos valorando con qué asociación vamos a hacer la donación hacia algo benéfico para el coronavirus, para ayudar en la situación del coronavirus. Así que os iremos informando a todos, ¿de acuerdo? Y nada, poquita cosa más. Pasad muy buena semanita, muy buena tarde, descansad, hacer algo de ejercicio y a seguir aprendiendo, chicos.